Sistema de gestión de base de datos textuales. ¿Qué es? Como toda base de datos se caracteriza por ser un conjunto de datos almacenados para su posterior gestionamiento, pero con el propósito de almacenar documentos de texto que pueden ser estructurados o no. ¿Qué permite? Estas bases de datos permiten la indexación a texto completo y la realización de búsquedas más potentes. Entre sus características tenemos: cada registro se corresponde con un documento. Todos los registros están asociados a un documento. Este tipo de base de datos está orientado exclusivamente a gestionar de forma efectiva el almacenamiento y acceso a documentos. Capacidad para almacenar información textual en forma estructurada. Capacidad para manejar información textual de longitud grande y variable. Capacidad para recuperar con rapidez en base a la generación de índices, registros que corresponden a un criterio de búsqueda. Capacidad para realizar búsquedas multicriterio sobre ficheros inversos utilizando la lógica booleana. Capacidad para administrar tesauros y diccionarios terminológicos. Entre sus tareas básicas tenemos la creación y gestión de base de datos en entradas, corrección y eliminación de registros, creación de índices inversos, consulta de información en línea combinando criterios múltiples de acceso, edición de los resultados de las búsquedas, producción de catálogos e índices impresos. Diferencia entre el modelo relacional y el modelo documental. Una de las principales diferencias de las bases de datos documentales de las bases de datos relacionales es que estas están libres de esquemas y de estructuras. Al ser de esta manera, la información no se divide en columnas y en filas. Estos utilizan documentos que pueden tener libertad de información, como cualquier cantidad de campos o de tipos de campos, e inclusive de contener en el propio campo una lista de valores, un documento o colección de documentos. La información almacenada en un documento está formada por pares de clave y valor. Entre las ventajas de estas tenemos: libre de esquemas. Los cambios de diseño son fáciles de adoptar y con impacto mínimo. Al no tener relaciones se facilitan la replicación. Rapidez al enfocarse al almacenamiento y la recuperación de la información. Esto no consume tiempo en la integración o en la revisión de las reglas o constraints. Posee un lenguaje de consulta natural. Sencillez y potencia en escalabilidad. Los campos vacíos no se añaden al documento, optimizando el espacio de almacenamiento. Cada documento o fila puede tener estructuras diferentes. Un documento es un objeto que normalmente es mapeado mediante JSON o XML. Posibilidad en embeber documentos y colecciones dentro de documentos. Los datos almacenados no necesitan adaptaciones por las aplicaciones. Las migraciones entre bases de datos diferentes tienen muy poco impacto, pues comparten el formato JSON o XML. La mayor parte de las fabricantes de sistemas de bases de datos documentales la desarrollan como open source. El auge de la web está mirando este modelo de datos como clave en sus negocios por su mayor capacidad de escalabilidad, rendimiento y alta disponibilidad que los actuales sistemas de base de datos relacionales. Entre sus desventajas tenemos: no realizan joins entre documentos, no poseen funciones agregadas para realizar cálculos sobre la información de las consultas, redundancia en la información, mayor espacio para almacenamiento, menos eficiente para automatizar actividades. No hay muchas herramientas de productividad en torno a este tipo de bases de datos como Business Intelligence, monitorización, etc.
También es posible realizar búsquedas según el contenido que esté presente en los documentos. Por ejemplo, si nosotros decidimos buscar el documento que contenga la palabra serie, veremos que tenemos los dos documentos que fueron editados por Andrés y por Ana. También podríamos realizarlo por la fecha de creación, 29 del 06 del 2012. Como pueden ver, la consulta devuelve un valor, dado que este operador estaba como opcional, es decir, son los documentos que contengan la fecha o bien que contengan la palabra serie. Y como podremos ver, están los dos documentos creados en la fecha 29, incluyendo este de acá. Todos fueron editados en la fecha del 29 y algunos contienen la palabra serie. Si volvemos este campo como un AND, veremos que la consulta no devuelve ningún valor, puesto que ninguno de los documentos anteriores coincide con tener la palabra serie y ser creados en la fecha del 29. Y con esto hemos mostrado brevemente la funcionalidad de la herramienta Cognosis.